seguir conversando con ustedes en este programa sobre la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo presente en nosotros. Hay dos formas como Dios está presente. Dios está presente en la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios está presente en la Eucaristía. Nosotros tenemos ahora la Eucaristía en que Cristo ha querido físicamente, diríamos, en las especies sacramentales quedarse. Entonces Cristo está vivo, presente en la hostia, y Cristo está vivo y presente en la Biblia. Entonces nosotros valoremos, pero la Eucaristía pues es un alimento, se come y ya pasa, ¿no? Pero mañana se comerá después, es un alimento, diríamos, pero falta lo intelectual, lo mental, que es propiamente la Biblia, el conocimiento profundo. Entonces, la Biblia es Dios mismo, pero hay que conocerlo. ¿Y con qué cosa dice la Biblia? ¿Con qué cosa ha hecho la Biblia? Les he dicho ayer en la lección anterior que hay unos libros muy interesantes sobre la Biblia. El lenguaje precioso de la Biblia, historia, significante libro de la Biblia, la historia sagrada, libros así muy ilustrativos de la Biblia. Yo les recomiendo como base que ustedes puedan tener este librito de Elías Salesman, 70 preguntas acerca de la Biblia. Y en la Biblia decía que hay una secuencia a cómo es esto. Y en el libro que les he dicho que ha editado la editorial Reader Digest, que es Reader Digest, de la revista ya casi centenaria de selecciones del Reader, ahí ha publicado una historia muy interesante. Ojalá ustedes pudieran tenerla también, pero ya grande, un librito. Y esta historia, se nos presenta la historia de la salvación, la historia sagrada. ¿En qué consiste esta historia sagrada? Se llama la historia de la salvación, o sea, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y entonces, en el número 62, en el capítulo 62 de este librito, se pone los 25 pasos o etapas de esta historia de la salvación. No sé si alcancemos a exponerlas, simplemente voy a enunciarlas, ¿ya? Primero nos dice, se resume en la historia de la salvación, y en el número 1, el primer dice, Adán es crea la creación del mundo y hace fracasar el plan de Dios. O sea, el hombre, por la libertad que tiene, falla y entonces pierde la gracia de Dios. Segundo paso, Dios hace una gran promesa. A Adán mismo le dice, ¿no? Dice, antes de echarles del paraíso, hice una promesa que dice la mujer tendrá un hijo y ese hijo quebrantará la cabeza del demonio. Después, tercero, los hombres se apartan de Dios, destruyen, se apartan, se alejan de Dios, y Dios les llama la atención y los elimina con el diluvio, pero salva a Noé con sus hijos. Cuarto, Dios dispone fundar una gran religión y escoge a Abraham. Lo llama de lejos, Abraham de otro sitio, y le dice, sal de tu casa y te voy a fundar un pueblo, y vete allí, anda, no sale con su esposa. Y entonces Dios liberta a su pueblo esclavizado. Abraham tiene sus hijos, los patriarcas, y luego al final llega a Egipto, y ahí se forma un gran pueblo, justamente descendiente de Abraham, y llega a ese pueblo de Egipto, esclaviza a este pueblo judío y de Israel. Pero Dios lo libera porque ese pueblo clama a Dios y entonces Dios lo libera.
En el sexto paso, 40 años santifica el pueblo en el desierto, cuidándolo y guiándolo. El quinto paso, séptimo paso, les regala la tierra prometida, entran a la tierra prometida pasando el río Jordán. Octavo paso, cuando ellos lo abandonan, él también los abandona, es decir, dijo, bueno, ya que ustedes me han alejado de mí, usted a su cuenta. Y ellos no pueden porque todos los pueblos vecinos los atacan, los dominan y los esclavizan incluso. Noveno paso, le piden un rey y Dios se lo da. Dice, bueno, que Él les gobierne, quieren gobernarse por sí mismos, no por Dios directamente. Entonces viene David, el gran amigo de Dios. Estamos en el décimo paso. Este es, hermanos, parte de la historia de David. La historia de David. Primero decimos Adán, Abraham, después Moisés y ahorita viene David, ¿no? Después de David viene Salomón, que construye el templo. Después su reino se divide. ¿Por qué? Porque Salomón no responde bien. O sea, desobedece a Dios y entonces Dios no lo castiga a él porque le había prometido a David que él iba a atenderlo a Salomón, pero castiga a sus hijos. Entonces Dios permite que llegue el enemigo y los domine, y entonces los domina a los judíos y después los lleva en el destierro a Babilonia. Es otro paso. 14. El 15, Dios les vuelve a su patria. El pueblo se arrepiente, como estaban también cautivos en Egipto, ahora también están cautivos en Babilonia, y entonces se arrepiente el pueblo, ahí clama a Dios, y Dios los devuelve a Jerusalén. Dios los instruye por boca de los grandes sabios, mediante las enseñanzas bíblicas de los libros de sapienciales. 17, cuando ya todo está perfectamente preparado, envía a Dios a su propio Hijo. Se ha mandado a los profetas, a los que les han enseñado, y manda a su propio Hijo. 17. 18, Jesús predica la más admirable doctrina del mundo. 19, forma un grupo de los apóstoles que son los 12 apóstoles. Entonces, 19, 20, por envidia lo condenan a la muerte y sufre también la crucifixión, un suplicio solamente de los criminales. Jesús resucita, en el número 21, resucita al tercer día, según lo había dicho, porque enseña de que en la vida del mundo cada uno llega a desarrollar algo y después tiene que morir y después terminar y luego seguir y volver a Dios, al cielo. Y entonces, pero dice con la condición de que se cumplan los 10 mandamientos. En el 22, sube al cielo Jesús después de resucitado. Después los apóstoles y viene el Espíritu Santo. 23, los apóstoles, Pedro y Pablo predican por todas partes, y luego San Pablo, después que recibe un llamamiento especial en el 24, escribe las cartas y misión, viaja por todo lado enseñando la religión y llega incluso hasta Roma. Y el 25 en Roma y en el mundo estalla la persecución y mueren martirizados, incluso el último de los apóstoles, San Juan Evangelista. Y ahí terminamos, dice, es el último apóstol, San Juan, escribe el libro del gran triunfo que espera a los amigos de Jesús, el Apocalipsis. Allí, en escenas escalofriantes, se describen los grandes éxitos que vendrán a los que sufren por amor a Cristo y los horrores que han de sobrevenir a los que luchan contra Dios o su religión. Esta es la historia de la salvación. Hermanos, esta síntesis en 25 puntos la podemos tener en el libro llamado Historia Sagrada. San Juan Bosco, fundador de los Padres Salesianos, escribió la primera Historia Sagrada, pero hay otras que pueden conseguir, busquen así, Historia Sagrada.
Trataremos también a nivel de prensa franciscana de a ver si desde Chile o donde sea nos mandan estos libros y están a disposición de ustedes. Estimados hermanos, esta es la historia de la salvación. Desde Adán hasta Jesucristo, hasta cuando viene la difusión de la doctrina cristiana. Nosotros estamos ahí en eso, pero sigamos cumpliendo. Paz y bien, hermanos, este es el panorama y continuaremos estos temas así sobre la Biblia. Gracias.